Administrando Justicia, el programa de la rama judicial. Muy buenas noches, bienvenidos al programa Administrando Justicia, el programa de la rama judicial. Hoy un programa como los de estos jueves, dedicado a la gestión que adelantan los tribunales superiores en el país. Cada año, a medida que la justicia va actuando, va tomando decisiones sobre una serie de actividades que llegan para su conocimiento. De todas formas, va quedando permanentemente un remanente. Sobre esa situación vamos a hablar hoy con los presidentes de los tribunales superiores de Florencia, la doctora Nuria Mayerly Cuervo Espinosa, con el presidente del Tribunal Superior de Ibagué, el doctor Ivanov Arteaga Guzmán, con el presidente del Tribunal Superior de Cartagena, el doctor Francisco Alberto González Medina, y con el doctor Héctor Manuel Arcón Rodríguez, presidente del Tribunal Superior de Sincelejo. Bienvenidos. Los ingresos de procesos en los despachos judiciales anualmente es muy alta por la demanda de justicia de los ciudadanos y existe un desequilibrio entre las demandas que se presentan ante los despachos judiciales y el número de servidores judiciales que deben resolver esos conflictos. A pesar de ello, los jueces de todo el país están evacuando un 90% de todos los procesos, lo que dice de la gran productividad que se tiene en la administración de justicia. Vamos a conocer en estas regiones del país cómo está el tema de congestión judicial que tanto ha demandado por parte de la ciudadanía reclamos a la justicia, pero es necesario explicar cuáles son las situaciones que se presentan en cada una de las regiones frente al número de procesos. Quiero saludar inicialmente a la presidenta del Tribunal Superior de Florencia, la doctora Nuria Mayerly Cuervo Espinosa, para que nos cuente un poco cuál es la situación frente a la cantidad de procesos que tienen en los despachos judiciales del departamento del Caquetá. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, un saludo desde Florencia, Caquetá, para todo el país y para los usuarios de la Administración de Justicia. En este momento, el estándar de procesos que tiene el Tribunal Superior de Florencia, Caquetá es de 878 procesos en la jurisdicción ordinaria. De esos 878, traíamos 844 a inventario de 31 de diciembre de 2019. Fueron ingresados en el transcurso del año 111 procesos y hemos logrado una cantidad de egresos del 77%, de 77 procesos. De ese número de procesos contamos que aproximadamente el 50% corresponden al área laboral, es decir, tenemos 442 procesos en este momento del área laboral. Tenemos 208 procesos del área penal, 55 del área familia y 173 del área civil. En el área constitucional también en lo que ha transcurrido el año hemos adelantado un total de 514 acciones, de los cuales ya han sido falladas 492. En la actualidad contamos con aproximadamente 25 procesos en los despachos en las áreas constitucional que corresponden a habeas corpus, acciones de tutela de primera instancia y segunda instancia, al igual que incidentes de desacato y consultas de los mismos, los cuales, como bien conoce la ciudadanía, son fallados en términos perentorios. Pero esta misma trámite que se le da a las acciones constitucionales han obligado y generan un retraso en la jurisdicción ordinaria y que a raíz del confinamiento y la pandemia pues nos hemos visto obligados en los despachos judiciales a iniciar actividades o labores tales como la digitalización de expedientes, la implementación de nuevas herramientas y tareas que no veníamos desarrollando ni utilizando. Y esto ha permitido o ha generado un retraso aún mayor en las actividades que se venían desarrollando. Y aunque como todo tribunal hemos puesto el 100% de nuestras herramientas y el personal y de nuestra energía en el desarrollo de las labores, somos conscientes que el mismo no se ve reflejado ante la ciudadanía, porque para ellos el que no reflejemos el número de salidas, un número superior o logremos desatrasar los despachos, genera un descontento, sobre todo en los señores abogados. Bien, doctora, muchísimas gracias. Doctor Ivanov Arteaga Guzmán, presidente del Tribunal Superior de Ibagué.
¿Qué resultados muestra teniendo en cuenta pues, la situación que se presenta en los despachos, que cada año va dejando un cúmulo que genera, como la ciudadanía le llama, congestión? Muy buenas noches. Buenas noches a toda la teleaudiencia. En relación con el punto específico de la congestión judicial en el Distrito Judicial del Departamento del Tolima, podemos decir que el comportamiento de la misma en el curso del presente año guarda cierta similitud con la del año inmediatamente anterior. El problema radica fundamentalmente como ustedes lo decían inicialmente, en el atraso o el represamiento de una cantidad enorme de procesos que históricamente se han venido quedando. Entonces, ese esfuerzo que se está haciendo en el año 2019, en el presente año, que más o menos guarda equivalencia desde el punto de vista cuantitativo, puede impactar sustancialmente la descongestión judicial. Esto para dar un ejemplo de lo que impacta la congestión, por lo menos en esta área, porque si bien es cierto puede haberla en la ley civil laboral, no es tan cuantitativamente significativa como la del área penal. Mirando todas las áreas, las especialidades del Distrito Judicial, en los juzgados penales, cada uno tiene un promedio de 2.900 procesos. Y por cada uno. E igualmente, individualmente por cada despacho, hay un promedio de 1.100 personas privadas de la libertad. Entonces, el impacto, por supuesto, en este tema es grande, es enorme, porque difícilmente podrá existir un alivio o una minimización de este flagelo por tanta demanda de solicitudes y de pretensiones por parte de los internos. Es la especialidad penal entonces la que presenta mayor cúmulo de procesos en la ciudad de Ibagué, pero ¿cuál es el panorama en Cartagena? Vamos a saludar al presidente del Tribunal Superior de Cartagena, el doctor Francisco Alberto González Medina. Buenas noches, ¿y qué nos puede decir, doctor González Medina, sobre el tema de la congestión en la capital del departamento de Bolívar? Buenas noches para toda la teleaudiencia y para los pares, compañeros que están conectados. Mi respetuoso saludo. A ver, de Cartagena, contrario a lo que informa Ibagué, pues aquí hay que hacer una diferenciación. Una, la de la corporación, el Tribunal Superior, registra un mayor expresión de congestión en el área laboral. Las otras especialidades como la penal, la civil de restitución de tierras que opera aquí para la zona Caribe, pues tienen un comportamiento aceptable en la medida en que esta última pues tiene un presupuesto especial y ha sido materia o ha tenido tratamiento de descongestión. El área laboral registra el tribunal un promedio de 2.500 procesos con la tendencia cada mes de ir aumentando esa carga. Lo que implica que cada despacho de magistrado tiene una carga de 500, en promedio de 500 procesos. No así las otras salas que tienen un promedio de cada despacho de 50 a 100 procesos. Esto quiere decir que el área laboral aquí en el distrito tiene una expresión significativa, pues se trata de una ciudad muy movida, con mucho movimiento en materia industrial y comercial y por el turismo, por supuesto. Otro contexto es el de los juzgados. Los juzgados, sobre todo la especialidad civil y familia, presentan un alto grado de congestión. Los civiles municipales de ejecución y de competencias múltiples tienen en promedio cada despacho 2.000 procesos. ¿Qué hablar de familia? Donde supera esta cifra, está alrededor de los 2.500 procesos. Entonces, vemos cómo en este distrito se parcializa en ciertas especialidades el tema de la congestión. Al fin y al cabo, cada región tiene su expresión
de conducta social y de demanda de justicia. Mire frente a lo que nos reporta Ibagué. Pero podemos decir que con ocasión de esta crisis sanitaria de la COVID-19, sí hemos encontrado una respuesta satisfactoria en cuanto al trabajo virtual. Y sobre todo se hizo un trabajo académico de capacitar tanto a funcionarios, a empleados y por supuesto también extender esa capacitación al gremio de los abogados, porque si ellos no estaban al tanto de esta tecnología, pues no podíamos adelantar nuestro trabajo. Aquí, modesta parte, consideramos que en Cartagena se hizo un trabajo ejemplar en ese sentido. Un trabajo, podríamos considerarlo como una región satélite para efectos de la virtualidad. Funcionó muy bien y hubo respuesta positiva del gremio de los litigantes, de tal manera que podría decirse, para concluir, que en este momento, ya levantados los términos, la suspensión de términos, en este momento estamos produciendo la misma cantidad de decisiones que se producían en la presencialidad, en la época normal. Es un indicativo de cómo se ha asimilado el trabajo virtual y al fin y al cabo, pues creemos que era a la fuerza que nos tocaba entrar en el tema de la tecnología, asimilar la tecnología, y seguramente esto se quedará para siempre, pues con la optimización que debe imprimirse de aquí en adelante y de las experiencias que hemos tenido hasta el momento. Muy bien, doctor. Ahora, doctor Héctor Manuel Arcón, muy buenas noches. Buenas noches. Mi intervención la hago en dos partes. Una relacionada con el tribunal. Somos una sala única donde abarcan asuntos civiles, laborales, de familia y algunos aspectos penales de adolescencia. Somos 3 magistrados únicamente. Nos encontramos congestionados en este momento. Cada sala cuenta con más de 800 procesos. Indiscutiblemente los jueces y todo el personal de la judicatura ha estado atento a las nuevas circunstancias que ha traído la situación que nos apremia. Se han hecho conferencias, actualizaciones, y los jueces han respondido con audiencias virtuales en debida forma. Fuimos pilotos en TIVA. Se lleva una coordinación muy especial con el Consejo Seccional de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva. De manera muy ideal, se han adoptado muchos mecanismos y se nota un buen ambiente de trabajo. Esperamos que la crisis se supere y se vuelvan a la normalidad, para establecer las directrices, o haya un mejoramiento o se vuelva al nivel de trabajo que todos esperamos. El tema del cúmulo de procesos en los despachos judiciales genera inconvenientes para la Administración de Justicia porque no permite dar una respuesta oportuna a los usuarios en los procesos que lleva ante los jueces. Por eso el Consejo Superior de la Judicatura ha creado despachos de descongestión y ha implementado otras medidas, pero existe un problema presupuestal grande. Pero frente a las acciones de tutela, que de acuerdo con los mismos jueces son los que más generan cúmulo de procesos, ¿cómo es el comportamiento de esta clase de acciones y recursos de amparo, doctora Nuria Mayerly, en Florencia? En materia de acciones constitucionales, particular respecto del Tribunal Superior, han ingresado 514 en lo que va transcurrido el año. Esas ya se han fallado 492. De esas 492, solo un 1% han resuelto como temerarias y un 10% por improcedencia, por no ser el mecanismo a utilizar en particular.
Al respecto, consideramos importante que se debe utilizar, realizar pedagogía sobre la acción de tutela de tal forma de concientizar tanto a la ciudadanía como a los abogados sobre el buen uso de esta herramienta, al igual que sobre la acción de habeas corpus, pues en la mayoría de los casos los despachos judiciales nos vemos abocados a direccionar todo el recurso humano a la resolución de este tipo de acciones y nos obliga a dejar acá, a un lado a cargo de los procesos a cargo de la jurisdicción ordinaria en nuestro caso. En particular, podríamos decir que durante el confinamiento en materia tribunal nos vimos abocados a resolver un cúmulo altísimo de acciones constitucionales en relación con las personas privadas de la libertad para obtener la detención domiciliaria prevista en el decreto 546 de 2020 y a quienes no les procedía dicho beneficio. Y eso generó en particular que tuviéramos que dirigir todo nuestro equipo humano a ese tipo de acciones y no nos pudiéramos enfocar a otras acciones como serían las necesarias de la jurisdicción ordinaria. Muy bien, doctora. Vamos a conocer este aspecto que toca con el trámite de acciones de tutela. En muchas ocasiones, tutelas que ya se han resuelto en muchísimas oportunidades, pero sin embargo, el Estado, las oficinas públicas no dan respuesta y la gente tiene que acudir a esa tutela. Eso genera también congestión, ¿cierto, doctor Ivanov Arteaga en Ibagué? Por supuesto, totalmente de acuerdo. Existe en este momento, y no solo desde ahora, sino desde hace unos años, la tendencia a utilizar la acción de tutela como mecanismo jurídico para resolver cualquier clase de conflicto. Son muchos los asuntos que llegan a las instancias judiciales y constitucionales para que se les defina algún problema que se haya suscitado de manera célere. Por esa vía no van a tener que acudir a un procedimiento o un proceso ordinario que por supuesto es mucho más prolongado en su trámite y definición, desbordando así de manera desmesurada, desproporcionada la demanda, más bien la respuesta que debe darle las autoridades a este gran cúmulo de acciones, muchas veces de ellas, como usted lo manifiesta, sobre hechos que ya están supremamente esclarecidos, debatidos, puntos jurídicos que no tienen discusión, que hay precedentes a nivel de la Corte Constitucional, son decisiones de tutela, pero más allá de eso, tenemos es el desmesurado y abusivo uso de la acción de tutela para que se decidan asuntos que desde el comienzo de entrada apenas uno estudia el escrito introductorio de la acción de tutela, advierte que está encaminada precisamente a proteger un derecho fundamental que se encuentra realmente lesionado o amenazado, sino que tiene que ver con otra situación completamente distinta. O si se trata de un derecho fundamental realmente el que está allí como objeto o en el centro de la controversia, existen mecanismos jurídicos legalmente establecidos que se deben agotar previamente. Y son muchas de las tutelas que precisamente abocamos y finalmente negamos porque se pretermite el requisito de la subsidiariedad. Es decir, la ciudadanía pretende utilizar la acción de tutela por su celeridad para eludir, para sustraerse de la aplicación o del uso de los mecanismos o los instrumentos jurídicamente establecidos a nivel legal para dirimir esa clase de conflictos. Ese tema, si bien es cierto, directamente congestiona el impacto cuantitativo que se calcula frente a este fenómeno, pero por la celeridad de esas acciones constitucionales no tendremos posibilidad de una congestión en ese sentido. Doctor González, ¿hay un uso excesivo de la acción de tutela o los jueces están resolviendo situaciones que deberían dar respuesta a otras ramas del poder público? La respuesta necesariamente es afirmativa. Acompasándome con lo explicado por Florencia y Ibagué, aquí en Cartagena se da más o menos el mismo fenómeno. El trabajo, a partir del trabajo en casa, se notó un aumento en el número de tutelas en materia de penal, por, como decía la doctora Ayerle, por procura de obtener la libertad, y tutelas relacionadas o que derivan de la relación laboral, a raíz de la cantidad de trabajadores que fueron sujetos de
suspensión del contrato de trabajo, de las tales licencias no remuneradas, de terminaciones de las relaciones laborales. Entonces, un alto número de trabajadores pues acudieron a la tutela. Debe decirse que si porcentualizamos las decisiones de tutela, están más o menos divididas en un 50% de total de tutelas que proceden, el otro 50% no proceden, pero de ese 50%, a esas figuras de la temeridad y de pronto el encontrar no vulnerados los derechos corresponde si acaso a un 5%. Lo demás es improcedencia, tal como lo explicaba el doctor Ivanov. Es improcedencia porque no cumple con el requisito de subsidiariedad. Eso lleva a concluir que se está haciendo mal uso de la acción de tutela por parte de los ciudadanos. Y hay que calificar una circunstancia muy particular. Un alto porcentaje de esas tutelas son formuladas por profesionales del derecho, lo que quiere decir que no es el ciudadano, el común y corriente, o de pronto él sí piensa, esto lo soluciono con tutela, acude al profesional y el profesional le lleva la idea a su cliente en formular acciones de tutela cuando son improcedentes. Efectivamente, falta cultura para ejercitar este derecho, esta acción constitucional que protege los derechos fundamentales. Pero la otra cara de la moneda está en las entidades gubernamentales, porque vulneran los derechos fundamentales y son las que dan lugar a que haya también esa avalancha de tutelas, como en materia de familia, en materia de pensiones y en materia de derecho de petición. Luego, aquí aprovechamos la oportunidad para hacerles el llamado a las entidades administrativas, porque son ellas las que, de otra parte, están dando lugar a ese gran cúmulo de tutelas. Y otro ítem que hay que agregar es el cumplimiento de los fallos de tutela, porque si no se cumple un fallo de tutela, da lugar a que se tramite el incidente de desacato y eso genera una actuación posterior más dispendiosa que el mismo trámite de la tutela. Eso genera congestión en los despachos judiciales. En lo particular, y desde la presidencia de este tribunal, yo me he dado a la tarea de hacer una campaña por lo que he llamado ponerle dientes a los fallos de tutela. El llamado a que se apliquen las sanciones que autoriza la ley en forma más ejemplar, en forma más drástica, para que aquellas entidades o funcionarios, servidores del Estado que dan lugar a la vulneración de los derechos fundamentales, a los procesos de tutela y que posteriormente no las cumplen, sean sancionados drásticamente y de esa manera generar precedentes, generar cultura de cumplimiento en todos los sentidos. Muy bien, doctor, muchas gracias. Ahora, ¿cómo está la situación? ¿Cómo está ese panorama en el Distrito Judicial de Sincelejo, doctor Arcón? Muchas gracias. Me toca coadyuvar en gran medida, casi 100%, la intervención de mi compañero en el uso de la palabra. Fue muy atinado. De todas maneras, tengo que recalcar la gran importancia de la figura jurídica de la tutela. Es una de las reivindicaciones más importantes del ciudadano común. Hay que tener en cuenta que muchas entidades, sobre todo en salud, son las que provocan esta situación. Le dicen al ciudadano común y corriente, váyase a una tutela. Están estimulando de una u otra manera que se presenten muchas tutelas. Eso es una verdad. Váyase a la tutela, sin la tutela no logra los remedios, no logra que la EPS lo atiendan, y por eso es una abrumadora cantidad de tutelas en base a los servicios de salud. Igualmente, no hay duda, muchos abusan de la figura de la tutela, pero no obstante, yo le hago hincapié que sigue siendo una de las reivindicaciones más importantes que tiene el ciudadano colombiano. Igualmente, tenemos que advertir, como lo dijo el compañero que me antecedió la palabra, de ponerle cierto coto a los cumplimientos de tutela, ya que redundaría en nuestra actividad judicial el hecho de que se promuevan incidentes de desacato, lo que da pie quizás
a ocupar los oficios, buenos oficios del juzgado, que deberían serlo en otros procesos para establecer un cumplimiento que se vuelve un largo proceso a través del desacato. En contraposición a este panorama que nos han presentado sobre congestión en algunos despachos judiciales, hay que indicar que los jueces han incrementado su productividad. Como lo señalábamos, más del 90% de los ingresos anuales están siendo resueltos por parte de los jueces en todo el país. Solamente el 10% queda como inventario, ha dicho el Consejo Superior de la Judicatura, de estos procesos cada año en la justicia colombiana. Le agradecemos a nuestros seguidores en las redes sociales Judicatura CSJ, seguir nuestro programa Administrando Justicia. A todos ustedes, muchas gracias. De esta forma damos por terminado el programa Administrando Justicia en el día de hoy. Hasta pronto. Administrando Justicia, el programa de la rama judicial.